Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Este es un espacio más en Crónicas de la Diversidad, su plataforma cultural vinculada a los temas de la disidencia sexual y de género en el Perú. Esta mañana estamos acompañados por José Venegas y Diego Atto, editores de este reciente libro, Libertad y Prejuicio, del cual vamos a estar conversando durante estos minutos, tal vez, si es que se lo da el tiempo, algunas horas. Pero antes me gustaría presentar a nuestros invitados, invitades. José Venegas es abogado, máster en Economía y Ciencias Políticas, expositor, ensayista y periodista, autor de Hágase tu voluntad, bajar del cielo para conseguir un cargador de iPhone, 10 ideas falsas que favorecen al despotismo, y por YPF, el default emocional argentino, entre otros. Fue asesor jurídico de procesos de privatización de empresas estatales. Colabora con distintos medios televisivos y radiales, también escritos, comentando acontecimientos de la actualidad. También ha sido conductor de ciclos televisivos y radiales en Argentina. Bienvenido, José. Qué gusto tenerte con nosotros. Un placer, el gusto es mío. Gracias por la invitación. También contamos con Diego Atto. En el Instituto Político para la Libertad Perú, IPL, ha coordinado proyectos en América Latina relacionados con la formación democrática y ciudadana de jóvenes y activistas, la defensa de los derechos humanos, especialmente a las personas con discapacidad, personas LGBTI, y es becario de la Fundación Friedrich Naumann. Ilustra y escribe crónicas y entrevistas en la revista digital Página en Blanco. Estudió comunicación en la Universidad de Piura. También, bienvenido. ¿Cómo estás, Diego? Un gusto tenerte con nosotros. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Sí. Bueno, en general, muy pocas veces podemos contar con libros compilatorios de ensayos sobre la temática de la disidencia sexual y de género en el Perú, y es mucho más raro aún encontrarnos con textos que estén focalizados desde una perspectiva teórica, ¿no? Que normalmente está estigmatizada por un sector u otro del pensamiento político o económico, ¿no? Eh, en, que a la larga termina siendo polarizado. En torno a esto, mi primera duda que surge al momento de leer el libro, que por supuesto ya de por sí recomiendo un montón, es ¿en qué momento, bajo qué circunstancias resulta necesario este libro? ¿Cuál ha sido para ustedes este momento en el cual dijeron es necesario que haya un libro de ensayos donde se focalice el liberalismo con el apartado LGTBI? A ver, no sé si Diego querés responder, porque los compiladores son Diego y Yesenia Álvarez. Yo tengo mi idea al respecto, pero bueno, por ahí Diego, ¿querés? Sí, de repente, brevemente, la verdad es que ya en el IPL nosotros trabajábamos esos temas, quizás no como, eh, digamos, en los años anteriores lo trabajábamos, digamos, como un tema más, pero en los últimos años le hemos dado mucha más importancia justamente porque veíamos justamente que el liberalismo, uno, que no se trataba, las situaciones eran uno que no se trataba el tema. Si se trataba, habían justamente algunas voces que justamente iban en contra de las libertades de estos grupos, que vinculaban justamente el tratar de vincular que la defensa de las libertades, de los derechos de las personas LGBTIQ+, estaba relacionado a la izquierda, está relacionado al comunismo, y que por eso tenían que tomar una postura contraria, ¿no? Entonces, creíamos que era importante, ya hace algún tiempo queríamos tener un proyecto visible, ¿no? Que muestre justamente que el liberalismo defiende también estas libertades y los derechos de estos grupos de personas. Y ya, digamos, con todo este contexto, además de la pandemia, vimos que era necesario ya no darle más tiempo y hacerlo, y por suerte este año pudimos desarrollarlo, tener el libro, ¿no? Gracias, y también con el financiamiento de organizaciones aliadas, ¿no? Y bueno. Sí, siguiendo un poco lo que dice Diego, hay una
nos encontramos con la perspectiva de que la homofobia es un tema viejo, como todos lo sabemos. La homofobia, estoy acá incluyendo a todo lo que sea lo que se llama disidencia sexual. Y en los últimos años, a partir de la pretensión de la incorporación del matrimonio igualitario y demás, lo que estamos viendo es una reacción política. Es decir, la urgencia de este libro es que en este momento la homofobia adquiere el carácter de, digamos, está organizada políticamente como una reacción, ¿no? Entonces es donde las bases mismas del sistema liberal, que está basado en la igualdad de derechos, en la posibilidad de que los individuos lleven a cabo sus proyectos de vida, y en el momento en el que hay una apertura a una capa de la población a la que la sociedad ha estado cerrada, por más que formalmente se reconozcan libertades, se hizo urgente la aparición de este libro para aclarar conceptos, porque desgraciadamente dentro del liberalismo tengo que decir que, y con toda sinceridad, es una excepción ponerse al hombro este tema, porque pesa bastante más la limitación del machismo, digamos, pesa más sobre los individuos que son liberales en general que la congruencia con los principios, ¿no? Entonces, habría que dividir en este aspecto lo que es el liberalismo como filosofía de lo que es el liberalismo en términos físicos, diría, o sea, la gente liberal. La gente liberal es como el resto de la gente, digamos, falla. Y en este punto creo que ha fallado mucho y era necesario aclarar estos conceptos. Por eso el libro tiene una perspectiva teórica, porque es importante empezar por ahí. Sí, bajo esa línea hay como que dos estigmas, ¿no? El asociar directamente a los derechos de las comunidades LGBTIQ con una postura política marcada de izquierda, ¿no? Y también hay un doble estigma hacia los grupos de derecha, ¿no? Puesto que devienen en serlo con todo lo contrario, ¿no? Y también, de alguna manera, el, el libro propone justamente una reflexión sobre estos desafíos, estos desencuentros, ¿no? A mí me llama mucho la atención que a, a, a pesar de que haya habido avances, ¿no? Y de que muchas veces la población LGTBIQ haya sido representada por personalidades de distintas acciones políticas, todavía sigue habiendo un debate muy fuerte en torno a estas marginalidades, ¿no? Estas polarizaciones que se vienen dando. En ese sentido, ustedes ya me han comentado cómo surge el libro. El, ¿Cuál ha sido la pretensión, ¿no? O qué aspiran con esta propuesta enmarcada en la teoría, en la reflexión colectiva sobre los procesos que vinculan a las poblaciones LGTBIQ con el liberalismo? Porque es necesario vincular ambos espacios. A mí me parece que justamente porque el liberalismo, yo lo señalaba como filosofía, también es un proceso histórico que tiene que ver con la revolución de la vida privada, eso básicamente, ¿no? En la historia de la humanidad el liberalismo lo que trae es, lo que importa es la vida privada, lo que importa son las personas en concreto, son mucho más importantes las personas en concreto que los libros sagrados o que ideas de trascendencia o que manuales disciplinarios. Y el liberalismo, que es un proceso largo, que empieza digamos, teniendo unas definiciones filosóficas importantes en el proceso de independencia de Estados Unidos, no fue capaz de ver en ese momento, por ejemplo, lo que pasaba con los esclavos. O sea, no fue capaz de llevar esos principios hasta sus últimas consecuencias en una cuestión tan gruesa como esa. Y tampoco fue capaz de ver después lo que pasaba con las mujeres en la sociedad. Y tardó bastante más, mucho más, las sociedades que pretenden vivir bajo los principios de la libertad en ver el problema LGBT. Mucho más tardó. Entonces, yo creo que por lo menos la pretensión
más básica es poner luz sobre que esto que estamos viendo en este momento, la apertura hacia la aceptación de una parte de la sociedad que está en un sótano que no eligió, es parte de ese proceso y es lo que lo consolida y lo que lo hace posible. Si esa historia del liberalismo hubiera quedado sin resolver la cuestión de la esclavitud, hubiera desaparecido. Si no hubiera resuelto la cuestión de las mujeres, hubiera desaparecido. Y si no resuelve la cuestión LGBT, también va a desaparecer. Entonces, es en defensa también de esa sociedad. Pero vos mencionabas hace un ratito esto de la politización y de la asignación, y dio también, la asignación a la izquierda de la cuestión LGBT. Yo creo que lo LGBT es un fin en sí mismo, ¿no? Y que este libro busca la defensa de una población maltratada y estigmatizada. Ese es el fin principal, ¿no? Entonces, después la asignación de que esto pertenece a la izquierda forma parte de esta ola de lo que yo llamo la homofobia organizada. Es poner la homofobia bajo una etiqueta política que parezca que tiene algo de noble luchar contra este movimiento, ¿no? Pero me parece que esto empieza sin ninguna connotación de izquierda y derecha, digamos, ¿no? Empieza con una población que dice, acá estamos y sentimos orgullo ante la propuesta de la vergüenza. Esto creo que es lo esencial. Sí, yo quería agregar, digamos eh, que sí, la idea es también un primer paso, ¿no? Un primer paso como visible del liberalismo frente a este tema, digamos, y que significa un esfuerzo, como dijiste tú, un esfuerzo colectivo, ¿no? De un grupo de autores que justamente ha reflexionado sobre estos temas digamos, y ha mostrado su defensa sobre el tema de las libertades y los derechos de este grupo de personas, ¿no? Entonces, es un primer paso que pensamos nosotros y esperamos que permita que justamente posteriormente cada vez más conferencias, más foros, o se publiquen más libros con respecto a este tema desde el liberalismo, ¿no? Que casi siempre se asocia solo con el tema económico, ¿no? Con las libertades económicas principalmente, y no, y se trata, digamos, estos temas como que quedan al margen, ¿no? Ujú, entiendo. Eh, me quedo bastante con esa frase que dijiste, eh, lo LGBTQ como un fin, ¿no? Yo creo que eso es sumamente importante. eh, y por ser ese fin, necesita ser alcanzado por todos los medios, entiendo, por consecuencia. Eh, el liberalismo nació en los inicios de nuestra república, bueno, acá, ¿no? En el Perú, con un movimiento opuesto a las ideas conservadoras marcadas fuertemente por la religión. En ese sentido, llegan incluso, ¿no?, a ser anticlericales, y etcétera, ¿no? Y justamente el libro también aborda al final un poco sobre ello, cuál es la posición actualmente de los liberales con respecto a las iglesias y su relación con lo LGTBIQ? Bueno, yo podría contestar mi posición y la posición de alguna gente, pero quiero decir que buena parte del liberalismo está como constreñido por gente que está como dividida en esta cuestión, ¿no? Durante mucho tiempo, cuando yo era chico, hace muchos años ya, había un liberalismo católico que se ocupaba de que la iglesia comprendiera los principios del liberalismo. Ahora hay un liberalismo católico que está tratando de que el liberalismo se quede sometido a la iglesia. O sea que, en ese sentido, por eso a mí me gusta diferenciar liberalismo físico de lo que es liberalismo como principio. La cuestión clásica del liberalismo respecto a las iglesias es la independencia de la iglesia y del Estado. La independencia de la iglesia y del Estado es más amplia que simplemente la formalidad.
digamos, la política dirime la cuestión del uso de la fuerza, en definitiva, porque el Estado es una organización del monopolio de la fuerza. Y la política, la actividad política, está dirigida a guiar ese uso de la fuerza, y en el caso del liberalismo, reducirlo a la defensa de derechos individuales. Si yo mezclo la religión con la política, entonces estoy sosteniendo que el monopolio de la fuerza tiene que ser ilimitado y que el monopolio de la fuerza tiene que entrometerse en la vida privada. No es un problema de religión o no religión, es un problema de uso de la fuerza o no uso de la fuerza cuando estamos hablando de política. Y cuando hay corrientes que están organizadas en ese sentido, bueno, la libertad de todo el mundo corre peligro. Yo quiero, hay algo que quiero señalar. Primero subrayo esto de la cuestión LGBT no debería dividir izquierdas-derechas, ¿no? No importa, es una cuestión. Lo otro es que no hay no hay un problema religioso en función de la política, ¿no? En función de la política no puede haber un razonamiento de tipo religioso. No se puede hacer religión de un arma, por ejemplo, ¿no? Yo no puedo decir voy a manejar un arma en base a mis criterios religiosos, porque entonces quiere decir que voy a disparar a los infieles. Entonces, no puedo manejar al Estado en función de objetivos de tipo religioso. Y esto no debería ser una cuestión a discutir, salvo que existiera de nuevo esta pretensión de que el Estado recupere su posición, digamos, de subordinación respecto de la religión. No debería haber esta división en la cuestión política. Cada uno debería poder practicar su religión y seguir los preceptos que les parezcan en forma privada, ¿no? Diego. Sí, coincido, ¿no?, con lo que menciona José Venegas. Bueno, y igual también es una postura, es mi postura y también, bueno, creo que muchos de los que trabajamos en IPL, es en sí la separación, ¿no?, del Estado y la Iglesia, ¿no? Necesitamos, creo que, un Estado laico, ¿no? Y el problema finalmente, o sea, digamos, esto que menciona José Venegas, al final, en la práctica vemos el problema, ¿no?, de mezclar la política con la religión, ¿no? Y digamos, ¿qué pasa este ámbito privado cuando tenemos a parlamentarios o en general políticos que piensan que pueden legislar o pueden gobernar eh, con sus propias creencias o, digamos, siguiendo la Biblia, citando la Biblia, y, digamos, se olvidan de que tienen que justamente trabajar o legislar o en general gobernar para todo un país, ¿no? Incluyendo mayorías, minorías, ¿no? Y a veces esto no lo tienen claro, ¿no? Incluso muchas veces se postula digamos, algún tipo de a ser parlamentario, a ser presidente, justamente con estas ideas, ¿no? De que se va a imponer una moral, por ejemplo, ¿no? Sí, y además agregaría que si ese fuera el caso, si vamos a disputar la política por proyectos morales, ¿por qué los sectores, no sé, católicos o evangélicos creen que van a ser solamente los juzgadores y no los juzgados, ¿no? Capaz que todos podríamos tener acceso a juzgar a los demás de acuerdo a nuestra moral. Eso es algo que deberían pensar, ¿no? Y después, si vamos a incluir este aspecto, digamos, si yo levanto la bandera política de una moral, también tengo que dar cierta cuenta de hasta qué punto la cumplo, ¿no? Porque para mí no es para nada casual que aparezca esta reacción de homofobia organizada, que a mí me cuesta llamarla conservadora, porque conservador tiene que ver con no querer cambios, no con querer mantener específicamente una forma de opresión moral. Eso es algo bastante más específico que ser conservador. Pero esto aparece en el momento en el que por el mismo motivo por el cual la cuestión de género y LGBT explota en el mundo, que es la comunicación básicamente que permite Internet, en el mismo momento conocemos algunas de las cosas más
digamos, desgraciadas y perversas que ocurren en el seno de la Iglesia en materia de abuso de menores, ¿no? Entonces, para mí, no hay una casualidad en cuanto a que aparezca esta furia puritana políticamente organizada en el momento en el que la luz entra al propio sótano de los sectores de la Iglesia y que nadie lo quiere ver. Hoy alguien que habla de los abusos de menores en la Iglesia es tildado de anticatólico. Es raro ser anticatólico por estar en contra de los abusos de los menores, ¿no? Entonces, me parece que es una de las claves de esta disputa política que hay en la actualidad, el intento de quitarse de encima lo que tiene adentro y ponerlo afuera, buscando una víctima propiciatoria. Entonces, esto es para mí en gran medida lo que explica esta politización. Y hay que pararla porque las consecuencias pueden ser graves, por eso es que hay que reaccionar poniendo mucho énfasis en la claridad de las ideas y los conceptos. Como que en este momento que estamos hablando, a mí me surgen eh, varias precisiones, ¿no? Bueno, deseos de que hayan precisiones en todo caso, para tal vez para una futura publicación, ¿no? En torno a cómo esos términos que ustedes consideran errados o que de alguna manera se están tomando, ¿no? De manera equivocada para incentivar esta polarización que venimos conversando, ¿no? Entre izquierdas y derechas y que no permite a la larga que lo LGTBIQ sea un fin, ¿no? Es necesario un acercamiento teórico mucho más contundente, ¿no? En torno en torno a estos apartados. Ustedes mencionaban una cuestión de individualidades, ¿no? Lo LGTBIQ como una cuestión privada. Pero, ¿qué sucede cuando esta cuestión privada también se convierte en pública? ¿Qué sucede cuando es una colectividad la que ineludiblemente pueden expresarse como un todo, ¿no? Cuando los derechos de uno también son los derechos de otro. Cuando lo privado pasa ya a un estado mucho más social, mucho más público, atraviesa la esfera de ese sótano y sale. ¿No? ¿Qué sucede en ese momento? En el libro menciona André Ricorte, perdón, que los estigmas que hay sobre ser homosexual, sobre ser gay específicamente en Latinoamérica, están basadas justamente en estas ideas preconcebidas que los propios medios de comunicación tienen, ¿no? Sobre las poblaciones LGBTIQ. Entonces, ¿no sería también posible, plausible y viable que ya no hablemos de individualidades, sino más bien de una colectividad mayor que necesita ser representada? Bueno, lo que tocas es un aspecto muy importante. Por supuesto que esto está encaminado a que sea público. Esta es una vida privada no estoy hablando de un sótano justamente. Estoy hablando de la posibilidad de llevar adelante esa vida privada también en el ámbito social y público. Y justamente una de las formas por las cuales esta opresión se mantiene es con esta cosa de hagan lo que quieran entre cuatro paredes, que esa es una propuesta perversa. Esa es una propuesta de mantengan su posición de inferioridad. Y esta es la clave, el asunto y el hueso para mí del problema. Y yo esto quería decir antes y se me olvidó. La cuestión de las minorías y las disidencias, y tiene que ver con tu pregunta, no es un problema de las minorías y las disidencias. Una sociedad que tiene a parte de su población sin ni siquiera ponerlo formalmente en la ley, sino por una conducta generalizada, que la tiene en una posición de inferioridad, es una sociedad envilecida, es una sociedad que está en peligro. No en peligro las minorías, las mayorías están en peligro. Cuando una familia tiene un miembro, uno de sus miembros que pertenece a esta comunidad, que tiene estas características de pertenecer a la comunidad LGBTI,
y la mantiene en un sótano, la estigmatiza, la maltrata, la presiona, la tortura psicológicamente, esa persona va a sufrir un daño irreparable, pero toda la familia se envilece. Es decir, quitar, dejar esta posición opresiva, organizada formal e informalmente, es algo para sanar la sociedad en general, para sanar a la política en general. Cuando alguien me dice que está defendiendo a la familia contra el matrimonio gay, está diciendo que postula una familia excluyente de gente que está dentro de la familia. No está salvando a la familia, la está destruyendo. Las familias quedan destruidas cuando uno de sus miembros es sometido a este tratamiento. Y por eso es una cuestión política mayor, y por eso esto que preguntás me parece tan clave. Sacar a la luz, abrir las puertas del sótano, no solamente en defensa de los que están adentro del sótano, sino también por interés de los que están afuera, que no se dan cuenta de en qué están participando. Diego. Sí, no sé, la respuesta de José me parece tan completa, nada más podría agregar de esto que menciona, ¿no? Esta frase, ¿no? De hacer todo, digamos, en cuatro paredes. Sí, como decía, es finalmente se busca reprimir, ¿no? Reprimir, digamos, que las personas LGBTI pues no se muestren, ¿no? Es decir, y lo que nos pasa finalmente cuando uno, digamos, en la práctica, ¿no? O sea, vemos situaciones en las que parejas homosexuales o parejas de lesbianas quieren hacer actos, quieren mostrarse afecto, ¿no? Mediante un beso, y finalmente tenemos de repente al serenazgo atrás, el serenazgo que debe proteger a las personas, ¿no? Finalmente los tiene está atrás para vulnerar sus derechos, ¿no? Entonces, finalmente, creo que sí es esto que menciona, ¿no, José? Esto de que que se intenta de que sigamos en una posición de inferioridad, ¿no? Y esto tiene que cambiar, ¿no? Entonces, al final, sí se habla de un ámbito privado, pero también hay un ámbito público, además, cuando el parecer, también el salir de estos, de esta masculinidad, ¿no? De esto, de lo que hemos aprendido como quizás lo heteronormativo, salirnos de ello al final también nos supone un riesgo en la realidad, ¿no? El poder ser atacados, insultados, simplemente porque nuestra imagen puede no corresponder con lo que ellos en su incluso puede ser una confusión, ¿no? O sea, puede ser que no seamos gays, pero a una persona le parecemos de tal forma, ¿no? Nuestra expresión de género no es con la que ellos les corresponde, entonces finalmente esta visión sí, finalmente fortalece estos prejuicios, estos estereotipos y hacen que, digamos, y incluso cuando esto está en discursos públicos, ¿no? Son legitimados en discursos públicos, al final, pues todo esto lleva digamos, a que se puedan dar estas situaciones, ¿no? De violencia hacia la población LGTBIQ+, ¿no? Justamente eso es lo que mencionas, ¿no? En la parte de la violencia, ese ejemplo de el serenazgo que está atrás, ¿no? De una pareja que está mostrando afecto, es lo que menciona también Aura Arbulú, ¿no? En Nada por Sentado, Violencia y Caminos pendientes, ¿no? Donde si bien es cierto, estamos en un contexto donde no se criminaliza la cuestión de LGBTIQ, sí existe violencia sistematizada, perdón, en todos los estamentos del Estado, ¿no? Sean los oficiales o sean los paralelos. En ese sentido, ¿ustedes creen que lo LGTBIQ se ha instrumentalizado a nivel político, social, económico, para,
para un determinado fin, hay un aprovechamiento de la figura de las disidencias sexuales y de género. Si bien es cierto, históricamente nosotros podemos marcar una genealogía, ¿no? De lo paria que es ser disidente sexual o de género en el Perú o en Latinoamérica. ¿Ahora ustedes creen que en pleno siglo XXI se ha instrumentalizado en todos estos aspectos? Tu pregunta es si hay alguna particular instrumentalización de la homofobia ahora. ¿De la homofobia o incluso de la población LGBTI? Sí, yo creo que desde el punto de vista del aprovechamiento, todo puede generar algún tipo de aprovechamiento. Eso es lo primero, ¿no? Lo importante es ver cuál es el principio que se está defendiendo. Y efectivamente, uno puede tener una formalidad legal absolutamente abierta, uno puede tener todo perfectamente puesto en las leyes formales y que la práctica de los tribunales, de la policía, de los políticos, etcétera, sea completamente diferente. Los que somos abogados sabemos lo flexible que puede ser una ley para ser interpretada. Bueno, en cada acto del Estado, en cada acto de un juez, de un policía, de un funcionario, hay una subjetividad y un sesgo que puede ser peligroso mientras subsista la homofobia. Esto se va a ver reflejado de esa manera también en la actuación de la ley. Por lo tanto, corresponde que, así como hay una política general de defensa de derechos para que el Estado se comporte de una manera limitada de los derechos de todos, también lo tiene que haber en este aspecto. Y quiero decir algo, que esto de la violencia ejercida sobre la población LGBT, simbólica o real, la que ocurre, y digamos, la discriminación por parte de los organismos del Estado, no va en una sola vía. Cuando dos chicas se dan un beso en la calle y una señora le dice a su hija que no mire, ahí hay dos violencias ejercidas, una sobre la pareja y otra sobre la hija, digamos. La violencia está ejercida también al inculcar la homofobia. Eso es una forma de violencia. La víctima de este asunto no es solamente la minoría, es también la mayoría. Quiero decir, la homofobia limita a los homofóbicos, no los hace ampliar su perspectiva. Claro, en la medida que se los haga sentir que están siendo superiores, pareciera que no sufren las consecuencias. Pero a mí me parece importante señalar esto, para que no se crea que es gratis ejercer esta forma de opresión formal, informal o moral, o aún en el aspecto moral. La homofobia es formada a través de una violencia. La violencia no solamente se ejerce sobre la población LGBT, la formación de la homofobia es una forma de violencia. Diego. Sí, en tu pregunta no sé si, por ejemplo, también te referías a aprovechamiento, por ejemplo, que en cuanto a aprovechamiento político, en cuanto a discurso, ¿no? Por supuesto. O incluso en el tema económico, porque, por ejemplo, algo que hemos visto también es que, por ejemplo, cuando ya es el mes del orgullo, ¿no? Y tenemos eh, a las empresas que comienzan a cambiar su logo. En sí, yo en general estoy de acuerdo con los que cambian su logo y quizás aún no han hecho lo que corresponde en cuanto a tratar, digamos, hacer realmente empresas que, digamos, que tienen un comportamiento inclusivo hacia en general, hacia todo el personal, incluso personas LGBTI más. Porque creo que, por ejemplo, igual ellos se van ganando o sea, digamos, quizás por ahora lo hacen, no creo que lo hagan solo por moda, porque muchas veces finalmente hay más, hay también movimientos en contra que comienzan a decir, dejen de comprar en tal empresa, dejen de comprar en tal centro, o dejen de trabajar con tal banco, porque ha cambiado su logo. Pero o sea, creo que al final, aunque no estén digamos, encaminados en tener unas muy buenas prácticas en favor o de que su fomento hacia a promover, ¿no?
digamos, de igualdad en la comunidad LGTBIQ+, vaya solo en el tema de cambiar el logo. Creo que igual es bueno porque se van ahí, digamos, quizás poco a poco se van sensibilizando y este, eh, se van interesando, entrando más al tema, ¿no? Y a veces ahí hay, por ejemplo, grupos que rechazan esto si es que digamos, si es que lo perciben solo como un tema de marca, un tema de branding, ¿no? Y ahí creo que yo, por ejemplo, ahí más bien es una oportunidad para, de repente, de los grupos LGBTIQ más acercarnos a ellos, justamente para que sean más inclusivas, empresas más inclusivas, ¿no? Por otro lado, bueno, igual, ¿no? Se da a veces un aprovechamiento político, quizás, de personas que cuando postulan al Congreso, postulan también a la presidencia por esos temas. Yo creo que, bueno, finalmente es bueno porque van poniendo en agenda el tema, ¿no? Van poniendo en discusión el tema. Y luego, bueno, como votantes, digo, como ciudadanos, se les puede exigir el que se cumplan, ¿no? Digamos, se cumpla con el que gobiernen o que legislen para todos, incluso, digamos, a los grupos LGBTQ+, ¿no? Eh, bueno, eso no sé si algo más podría... Bueno, ese aspecto de la pregunta quisiera decir algo que me parece que el liberalismo en este punto tiene bastante que aportar. Yo creo que el liberalismo en general se ve amenazado por una postura de izquierda que es puritana antilucro y una postura de derecha que es puritana antisexo. Y entre estas dos cosas está, ¿no? Y que la combate. Y el aspecto de no culpa por el sexo que estamos postulando acá, no culpa por la forma, no culpa por el género que estamos postulando acá, tiene que pasar, tiene que lograr atravesar esa misma limitación que se pone sobre la cuestión del lucro. Y si uno ve el aprovechamiento de las empresas, entender que es una buena noticia, porque si la empresa quiere aprovechar algo, quiere decir que eso está legitimado. Y al estar legitimado, contribuye a aumentar la legitimación, el hecho de que traten de vender sus productos asociándose a algo que es en sí justo. O sea, el aprovechamiento en este sentido no torna en pecado lo que está bien, como desde el otro aspecto. El disfrute no torna en pecado el sexo, como se ve desde el otro lado, ¿no? Entonces, me parece que unir estas dos cuestiones y entender que el ser humano no es lo que los pastores quieren, lo que los guías morales quieren, sino lo que es. Tiene un aspecto sexual, tiene un aspecto erótico, tiene un aspecto sensual, tiene un aspecto emocional, tiene un aspecto lucrativo, quiere estar mejor, quiere cambiar su casa y quiere vender y quiere comprar. Este es el ser humano como es. ¿No responde a los libros sagrados? Lo lamentamos muchísimo, pero esto es como es. Y me parece que el lucro es un gran aliado en este sentido de esta causa como forma de legitimación. Y que en gran medida la apertura tiene que ver con eso. Por eso desde sectores reactivos, digamos, lo ven como una amenaza y no lo logran interpretar. Es una gran noticia que alguien, que exista el requisito de la tolerancia para poder vender. Quiere decir que hemos avanzado mucho en términos de ética en los negocios. No es incompatible querer ganar más dinero con estar haciendo algo bien. Así como no es incompatible tener deseos sexuales con estar haciendo algo bien. Justamente para entender también todo esto, ¿no? Por ejemplo, acá sucede en el Perú, ¿no? Se habla mucho de neoliberalismo en lo económico, libertarismo en lo social, liberalismo en lo político, ¿no? Incluso de manera tangencial al libro, eh, un político muy famoso en temas LGTBIQ también, a Alberto de Belaunde, en su libro No Retiro Nada, él afirma, ¿no?, que neoliberalismo, libertarismo y liberalismo son sinónimos. Dentro de esta, vamos a utilizar un término
también muy, muy histórico, de esta diégesis. Es posible, es posible pensar al, al liberalismo en todos estos sinónimos, o cada uno de ustedes lo consideran como una cuestión muy marcada de manera distinta, ¿no? Tanto del liberalismo, libertarismo y liberalismo. Hay diferencias muy específicas, pero todo forma parte de una misma tradición, ¿no? Ahora, las tradiciones también se traicionan y se desvían hasta puntos sin retorno, y tal vez esté ocurriendo eso en este momento, ¿no? Pero la tradición del liberalismo clásico, que empieza con la filosofía que funda Estados Unidos, que no empieza ahí, sino que varias cosas van ocurriendo para que ocurra finalmente esto de formar un país cuyo fin es defender los derechos individuales, cuya máximo valor es ese. Después hay corrientes de gente que imagina la no existencia del Estado y directamente, etc. Y por otro lado es como desde la vereda de enfrente se quiere ver al liberalismo, cómo se lo quiere encapsular y delegitimar. Entonces, cuando se habla de neoliberalismo, siempre hay una intención de legitimadora. Es raro que uno se entere de lo que es el liberalismo si va a ser descrito por alguien que empieza por utilizar la palabra neoliberalismo, porque ya ahí hay una forma de intentar ponerlo como en una posición de esto está viejo, esto no va más. Entonces, así como que necesitamos ver a las personas cómo se definen, hay que dejar que el liberalismo se defina a sí mismo también. Y esto es una cuestión de respeto importante y para aumentar nuestro conocimiento. Lo postulamos en una cosa, también lo debemos postular en eso. Y después hay también confusión, porque se utiliza la palabra capitalismo. Alguna gente identifica el capitalismo con el sistema financiero, o identifica el capitalismo con empresas oligárquicas que giran alrededor del Estado. O sea, es muy equívoco. Ahora, nosotros cuando usamos la palabra liberalismo nos referimos a que una sociedad está organizada a partir de lo que los individuos quieren y de su libertad. Después, hay una intención de siempre demostrar que la libertad es sospechosa. Entonces, se van a hacer descripciones del liberalismo que van a poner el acento en todos los males que se van a destratar si las personas son individualmente libres. Veámoslo en lo que pensamos de la comunidad LGBT, de a qué se debe su libertad, y cómo desde afuera se le llama pecado a lo que es la aspiración individual, a cosas que desde adentro lo vemos como digamos, la explosión de la personalidad, y la plenitud desde afuera se ve como pecado. Bueno, en otros aspectos de la libertad pasa lo mismo. Hay gente que quiere ver el pecado en el afán de avanzar, en el afán de seguir los fines individuales, sea económicos, sea personales, sea intelectuales, sea de lo que fuera. Hay gente que cree que en la libertad siempre hay un peligro. Bueno, el liberalismo está en la vereda de enfrente de eso, que entiende que en la libertad está la seguridad, en realidad, que en la libertad está la realidad del ser humano, que en la libertad está la capacidad de prosperar y hasta de entender qué cosa es una ganancia. Eso depende también del concepto de libertad. Pero si una vez que uno ingresa a ver al liberalismo, bueno, se va a encontrar con una diversidad muy grande, ¿no? Y repito, en este momento me parece que ya las palabras se están utilizando para cosas que son incompatibles. Así que siempre hay que hacer una aclaración terminológica que en este momento se hace muy necesaria y tiene que ser muy precisa. Sí, yo nada más quería ahí agregar, por ejemplo, que, digamos, si bien coincido, ¿no? Que es importante justamente esta precisión terminológica, al final, por ejemplo, vemos, por lo menos aquí yo veo en Perú, cada vez jóvenes un poco bastante interesados justamente en el liberalismo, ¿no? Entendiéndolo a veces de manera como, digamos, justamente quizás en términos un poco más
un poco más sencillos, ¿no? En el respeto de los proyectos de vida, en la no coacción, ¿no? Entonces, y justamente, y esto lo traducen digamos, a los distintos ámbitos, ¿no? Y ahí encuentran también el cómo no estar en favor, digamos, de lo que correspondería justamente digamos, lo que corresponde al proyecto de vida, a respetar los proyectos de vida de las personas LGBTI, ¿no? Más. Entonces, sin embargo, encuentran justamente a veces estas posiciones un poco más conservadoras que, bueno, comienzan a hablar, que defienden las libertades, pero de pronto encontramos algunos puntos que los ponen, algunos puntos como mencionó José Venegas, ¿no? Por ejemplo, la defensa de la familia, que son pro familia, o que hay instituciones como la iglesia, por ejemplo, que también, digamos, que las ponen como centro también de estas propias corrientes, ¿no? Entonces, y ahí creo que justamente ahí tenemos que tratar justamente de diferenciar un poco, ¿no? Ir a los, ir en sí a la defensa en general como decía hace un momento, ¿no? De los proyectos de vida de cada uno, digamos, de que cada uno pueda decidir qué se va, digamos, cuáles son sus planes, cómo quieren trabajar, cómo quieren vivir su vida, su religión y también el tema, su propia diversidad sexual, ¿no? Estamos hablando también de también como hay un lector ideal, ¿no? De un sujeto ideal en todo sentido para desde dónde desarrollar, ¿no? La idea de proyecto individual personal. A mí se me ocurre, por ejemplo, ¿no? Una persona de pobreza extrema en un asentamiento humano en el Perú, eh, LGBTIQ, ¿no? No puede acceder a tales proyectos, ¿no? Justamente porque el sistema no lo permite per se. Y ahora también hay una contradicción fáctica en ese sentido, ¿no? Libros como el que estamos, como del que estamos conversando, ¿no? De los temas transversales sobre los cuales se maneja el libro, también nos permite ver esta diferencia, ¿no? Este libro, como les digo, educa de una manera muy interesante, de una manera muy productiva en torno al liberalismo y a los temas LGTBIQ, pero, pero también pone énfasis en una cuestión eh, muy llana en términos de políticas públicas y en términos de injerencia del Estado, ¿no? Pongo un ejemplo en relación a ello, ¿no? Según Vargas Llosa, en su libro La Imagen de la Tribu, el liberalismo ha generado en su seno una enfermedad infantil, lo señala así, que es el sectarismo encarnado en ciertos economistas hechizados porque el mercado libre como una panacea capaz de resolver todos los problemas sociales, ¿no? Y a la vez también se desarrolla la idea de que existe un sujeto ideal sobre el cual se puede desarrollar el proyecto de vida, ¿no? Y se ignora otros cuerpos, otros sujetos que no pueden acceder a tales proyectos, ¿no? ¿Cómo se condice esto con la realidad que presenta también no solamente ser parte del sistema, sino estar fuera del sistema? Bueno, yo la verdad que no coincido mucho con esa visión que tiene Vargas Llosa de lo que es el mercado. El mercado justamente no pretende para... El mercado es un orden espontáneo que es el único, entre comillas voy a poner esta palabra, modelo que no pretende resolver todos los problemas. No pretende resolver todos los problemas. El mercado resuelve un solo problema, que es muy grande para nosotros, que es el autoritarismo sobre las decisiones económicas. Resuelve el autoritarismo, le quita digamos, a los intercambios económicos el autoritarismo estatal. Es lo único que hace, es el único problema que resuelve. Después observamos, al estudiar la economía, observamos que las personas resuelven mucho mejor sus problemas que cualquier planificador central.
y que la pobreza va desapareciendo porque va siendo reemplazada por negocios que se hablen y contratos que se hacen y gente que está interesada en el trabajo, en lo que tiene que aportar cada uno, ¿no? Me parece que hay una noción que está en la crítica, yo diría desde la incomprensión de aquella frase de Adam Smith que habla de que hay una mano invisible que pareciera que el mercado, que la economía, sobre la economía hay una mano invisible. Eso es una metáfora, pero no es una realidad, porque en realidad no es que hay manos invisibles, es un fenómeno del efecto que producen millones de personas intercambiando, ¿no? Y el problema es que cualquier intervención directa causa más daño del que solución se pueda encontrar. Vos decías esto de una persona LGBT que está en una situación de pobreza. Por supuesto, está en una situación mucho peor. Para eso y para todas las otras cuestiones. O sea, es algo que se suma, digamos, ¿no? Al problema, a salir. El que pintaba muy bien esto era Pedro Lemebel, ¿no? Esta cuestión de esta unión de dos cuestiones que están puestas como dificultades, ¿no? Pero yo creo que es importante entender que es una economía que no está pensando en la pobreza, no, es una economía absurda y que a veces se confunde, digamos, la visión neoclásica de transformar todo en estadísticas y transformar todo en matemáticas con lo que es una economía de mercado. Pero desde ya que las limitaciones económicas agravan esta situación. Eso, por supuesto. O sea que es algo que también tiene que ser resuelto. Yo creo que la misma fórmula por la cual pretendemos encontrar nuestra felicidad en aspectos que no tienen que ver con lo económico, es la fórmula que tiene que funcionar en aspectos que tienen que ver con lo económico, que a eso es a lo que hay que apostar. Que la única forma que nos salvamos de la pobreza es porque se acumula capital, porque la gente pone sus ahorros en riesgo para generar negocios y los pone en riesgo en la medida que tiene seguridad, en la medida que el contexto institucional les da seguridad. No en la medida en que el contexto institucional les da instrucciones, ¿no? O sea, el secreto de la pobreza es la acumulación de riqueza, entonces tenemos que ver cuál es el mecanismo que la posibilita, digamos, ¿no? Que no es la varita mágica de la decisión voluntarista, no es que alguien dice desde el poder, voy a lograr que esta población, nunca ha ocurrido esto, voy a lograr que esta población salga de la pobreza, eso no ha ocurrido, es algo que no ha partido de una planificación central, sino esto que decía antes, de que se multipliquen los negocios y que la gente sea contratada e intercambie, ¿no? Sí, y además, por ejemplo, es decir, como mencionaba José, no es que hay una varita mágica, ¿no? Es decir, eh, claro, estas personas que se encuentran justamente en situación de pobreza, ¿no?, extrema, y además si son LGBTI, obviamente van a encontrar muchos, digamos, muchos obstáculos para salir adelante, para llevar a cabo sus proyectos de vida, quizás como los tienen, o de repente incluso no han, digamos, no han podido soñar del todo tampoco sus proyectos de vida por la situación en la que se encuentran. Pero, no sé, o sea, digamos, lo que yo lo mencionaba también porque un estado en el que te permite justamente o te restringe menos el que en tus propias posibilidades puedas justamente desarrollar tus proyectos de vida, es donde uno más va a tener justamente esas posibilidades de hacerlo, ¿no? No es que tampoco sea una fórmula de que a más esfuerzo salgo adelante, o entrar a estas frases también ridículas que ahora se repiten mucho a veces en Twitter, y que, ¿no?, de que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Porque si se esfuerza saldría de la pobreza. No es tampoco que sea de esa manera digamos, tan simple, ¿no? Pero en estados en los que hay menos limitaciones en general a las libertades, ¿no?, de las personas, políticas, económicas, vemos que hay mayores posibilidades
de salir de la pobreza y además de vivir más libremente, ¿no? Porque, eh, digamos, una persona, incluso si es una sociedad que yo creo que pueda ser bastante conservadora, como lo es el Perú, eh, qué es lo que pasa con muchas personas LGBTI que a veces, por ejemplo, migramos a Lima, ¿no? Porque en Lima encontramos una sociedad un poquito menos conservadora, quizás, de la que podríamos encontrar en otras ciudades del mismo Perú, ¿no? Igual, digamos, Lima es tan grande y tan complejo que eh, hay como que ciertos lugares, ciertos espacios en los que uno podría decir, aquí uno puede vivir más tranquilamente, ¿no? Y es a partir justamente del progreso propio de las personas, ¿no? De repente de trabajar, de, de, de justamente ir mejorando económicamente, en el que al final uno va encontrando más libertades en las que lamentablemente no todos están, digamos, no todos van a estar en la misma posición, ¿no? Es decir, este, de todas maneras, las personas que LGBT, que han llegado a cierto nivel socioeconómico, pues tienen más posibilidades de ser de alguna manera libre por el entorno en el que se encuentran, ¿no? En una sociedad que es bastante conservadora, que aquellas que aún, digamos, por las distintas situaciones en las que se puedan encontrar, no hayan podido hacerlo, ¿no? Como las eh, personas trans, que es bastante generalizado, el que sus situaciones son mucho más complejas, ¿no? El tema de su promedio de vida es bastante corto, ¿no? Justamente porque encuentran una serie de limitaciones y restricciones y agresiones también que al final perjudican, digamos, el que puedan soñar o llevar a cabo sus proyectos de vida. Quiero apoyar un punto que trajo Diego, que me parece fundamental, esto de es pobre el que quiere, esta cosa de que con el propio esfuerzo todo el mundo puede salir adelante. Eso es no entender de lo que estamos hablando, porque la economía de subsistencia es anterior al mercado. Es decir, uno depende solamente del propio esfuerzo cuando no hay capital. Esto es anterior a la idea del mercado. Justamente lo que muestra el mercado es cómo nos vemos apoyados porque existe capital que es de otro, ¿no? Por ejemplo, si yo no tengo recursos para acceder a una vivienda, otro tiene recursos para comprar una vivienda que yo pueda alquilar. O sea, estamos todo el tiempo siendo apoyados por capital de otros. Uno no depende del propio esfuerzo. Si dependiera del propio esfuerzo, estaría todavía tratando de cazar insectos para poder comérselos y viviendo en arco y flecha. Uno depende del comercio. Lo que valoriza nuestro esfuerzo es el comercio. Así como cualquier cosa que yo haga depende de la riqueza de mis clientes, no de la mía, ¿no? Entonces, lo importante es ver ese producto que se genera a través de la acumulación del esfuerzo que hace que la mayor parte de lo que tengo no tenga relación con mi esfuerzo, sino con el esfuerzo de otros puesto en colaboración conmigo. Y esa es la cosa, esa es la buena noticia para dar en la economía, que no dependemos del propio esfuerzo. Cuando un señor emigra desde Buenos Aires hasta Nueva York y su salario se multiplica, no es porque se ha forzado más, sino porque está en contacto con capital, está en contacto con una economía que funciona y que intercambia y que le da valor a su trabajo. Es decir, que en realidad la magia del asunto es que tenemos que estar en un lugar donde la riqueza sea apreciada para que valga lo que nosotros podemos dar para obtenerla. Excelente. Ha quedado más o menos claro, y lo digo porque la conversación debería extenderse por lo menos un par de horas más. Pero es sumamente, yo los invito más bien en cualquier momento podernos conectar otra vez para seguir conversando estos temas, porque creo que es necesario que haya una reformulación de muchos conceptos no errados que se mantienen todavía dentro del argot eh, político y social, ¿no? Y que termina polarizando la situación de las personas, de la comunidad LGTBIQ en todos los aspectos, ¿no? Tanto sociales y políticos. Me gustaría quedarme con la reflexión siguiente, ¿no? Que me parece de Rondón,
¿no? Donde ella cita, ¿no? Ella dice, perdón, em, todo escritor tiene que tener una conciencia política, una conciencia social, ¿no? Además, eh, tener esta conciencia, tener esta voluntad es siempre una elección. Y la prosa es un arma también para este tipo de defensa, ¿no? De los idearios. Yo creo que este libro es sumamente importante a todos y todas quienes nos ven. Recomiendo bastante el libro y por favor me gustaría que tengan unas palabras finales ya para poder despedirnos. Y nada, la invitación queda abierta para en otras oportunidades seguir conversando sobre estos temas tan necesarios, ¿no? Y que puedan sumar al debate y a la reflexión sobre los temas LGTBIQ en todos los espacios. Diego, ¿querés? Si no voy yo. Bueno, si prefieras. muy agradecido por esta invitación, estoy encantado. Y yo lo que dejaría como final es, este es un libro que relaciona al liberalismo con los derechos LGBT. Como dije antes, los derechos LGBT valen por sí mismos. No debería dividirnos nuestras visiones políticas, nuestras explicaciones de cómo es la sociedad, qué es el mercado, qué no es el mercado, no nos debería dividir en este aspecto. Si podemos estar juntos en esta cuestión, bueno, tenemos que marchar juntos en esta cuestión, porque entender que en realidad es algo que va mucho más allá de las divisiones políticas, y eso es lo que yo quisiera remarcar. Perdón. Sí, también agradecer por el tiempo y el espacio que nos han dado. Yo creo que, digamos, son importantes como este libro, otros que se puedan publicar, porque creo que también o sea, la idea creo que es además, en este caso, que se toma posición desde el liberalismo, la defensa de las personas LGBTI más, creo que es importante seguir haciendo diálogo, ¿no? Dialogando con aquellas personas, quizás difícil con aquellas personas que son activistas antiderechos, que han tenido oportunidad incluso de formarse, de encontrar, digamos, maneras de entender, ¿no? Que digamos, las personas LGBTI son personas como cualquier otras que no están en el pecado, que no, digamos, no son personas enfermas, ¿no? Sino justamente con estas otras personas eh, que quizás no han encontrado la explicación o no han llegado al entendimiento necesario y que son personas que no son malas, ¿no? Que son personas que no han tenido la oportunidad de educarse en estos temas, ¿no? Y creo que es bueno por eso seguir escribiendo, reflexionando o hablando sí de estos temas, ¿no? Muchas gracias. Sí, excelente. Más bien, por favor, díganos dónde conseguir el libro y sobre todo, cómo tener acceso a él. Me parece que hay dos formas, física y virtual, ¿cierto? Sí, física está en Perú, bueno, en Lima está en varias librerías como, ahorita se me olvidó, El Virrey, Comunitas, ¿no? También está, se me fueron ahorita los nombres, perdón, aquí lo tengo. En Escena Libre, ¿no? Librería Sur, y bueno, en estos mismos librerías lo pueden pedir de manera, lo pueden pedir de otras ciudades. Y también está de manera virtual en Apple Books, en ebook, y en nuestra página también está en ISU. Lo pueden ver de manera gratuita por ahí, pero si no lo pueden adquirir, como decían, en Amazon, en ebook, y, y esperamos que comience a estar en más plataformas. Excelente, ha sido un gusto tenerles aquí con nosotros y en especial, como les digo, la invitación queda abierta para otra oportunidad. Ha sido muy importante para nosotros esta conversación, sobre todo porque nos ha nutrido y nos ha esclarecido muchas cosas que tal vez hayamos tenido por ahí divagando. Muchas gracias, José, muchas gracias, Diego, ha sido un gustazo tenerlos. Siempre son bienvenidos en Crónicas de la Diversidad. Y a quienes nos ven, recuerden siempre leer literatura peruana, leer literatura latinoamericana y sobre todo leer
sobre la disidencia sexual y de género en el Perú y en el mundo. Muchas gracias. Este ha sido Crónicas de la Diversidad en su espacio de entrevistas. Nos vemos hasta otra edición.